Yo me pregunto si esos Bueno, ejercicios, ya que la lectura está en toda la programación, si ese tipo de ejercicios son algo así aproximado lo que sería el parcial. mm, no, para Ok. nada. No, el parcial toma otro formato. Porque el parcial es ¿Cómo sería? sincrónico, es presencial, nos vemos en el instituto. No, por eso, como, Pero tenemos que tener pensamiento crítico y tenemos que poder bueno, deducir sí, lo de los ejercicios. Porque sí, básicamente obvio. las 40 páginas tenían la mitad de ejercicios. O sea, cada tema Mm. incluía un ejercicio para Además, aplicarlo. yo les comenté que esto vamos a trabajar, sobre todo en esta primera parte del curso, con manuales, que es una segunda interpretación, no es una interpretación, o digamos, es una interpretación de los autores clásicos que escribieron, como yo les dije, esta materia divide bibliografía obligatoria, bibliografía complementaria. En general, en la complementaria ustedes van a tener a los clásicos o, digamos, a quienes van a estar referidos o a quienes vamos a hacer referencia y que van a estar referidos en los textos como los autores originales, no siempre van a tener que leerlos. En este caso, yendo a eso, yo la clase pasada les dije, Klimovsky, que es un epistemólogo argentino, yo les indiqué las páginas que podían leer, hoy vamos a charlar un poquito de eso. Yendo a la clase de hoy, les digo, el texto de Hempel, que es un empirista lógico, no hace falta que lo lean. Es un texto que está, ustedes lo tienen disponible en el campus, obviamente lo pueden leer si quieren. No me parece esencial que se remitan a ese texto, sí a la bibliografía obligatoria de la clase de hoy, que va a ser la unidad uno, el texto de, insisto, este texto de Carbonell y colaboradores, que es un equipo de epistemólogos de la Universidad Nacional Jaureche, eh, elaboraron un manual dividido en unidades, pensado como si fuera unidades didácticas, que como decía Janina, en muchos casos en el texto o en recuadros o al final del texto, ellos mismos sugieren ejercicios. Si ustedes piensan en esta dinámica, ustedes no le van a mandar a Carbonell y su equipo los ejercicios. No están pensados como ejercicios de control de lectura, son ejercicios justamente para estimular una aprehensión más crítica de los contenidos del texto. Lo mismo vale para las guías, que yo le dejé una para la clase anterior, que es la de Semmelweis, ¿no? El médico cirujano que habrán visto, y otra que yo puse en la clase que viene, que es para que reflexionen un poquito sobre los contenidos que vamos a ver. Esperen, ¿cuándo la puse? Sí, la clase que viene. Los contenidos que vamos a ver, esa clase y la siguiente. Sobre todo esa clase, pero que abre un poquito a la clase siguiente. Entonces, repasando un poco la programación, hoy vamos a ver, como habrán visto, la pregunta iba a esto. Generalmente el curso empieza con el texto que tienen para la clase de hoy. Si ustedes van a ver, son las páginas 15, o sea, la primera unidad didáctica donde Carbonell y colaboradores introducen al pensamiento científico distinguiéndolo de otras formas de pensamiento o de conocimiento. Yo quería saber si el texto de la clase anterior les sirvió para familiarizarse, como les había dicho, con algunos conceptos con los que vamos a trabajar, que veo que a veces, nada, es como cuando, si empezamos desde el principio, que sería la clase de hoy, a veces aparecen conceptos como hipótesis, no sé, se me ocurre, el más claro es hipótesis, variables, que no necesariamente ustedes manejan, no tienen por qué, porque esta materia es introductoria al pensamiento científico, y que eso sí lo van a tener en el texto que les sugerí la clase pasada. Insisto, la idea era ahorrar un poquito de tiempo y acompañar la presentación de la materia con un texto y sacarnos de encima esa parte que es medio, yo después si la damos al final, a mí me dio la sensación el curso, el semestre pasado, que perdía un poco de interés. Pero bueno, en fin, era para preguntar eso. Para ir a la clase de hoy, para la secuencia que nos aborda, como les decía, que nos ocupa.
como les decía, la clase de hoy vamos a ver el pensamiento científico, digamos, los atributos centrales del pensamiento científico, el acuerdo que hay sobre esos atributos entre las diferentes escuelas de epistemología que vamos a ver las próximas dos clases que nos van a ocupar un poco. Vamos a dar una definición inicial de epistemología. Yo igual la clase pasada se los comenté. Pero en las siguientes clases vamos a profundizar en qué difieren fundamentalmente. Entonces, en la clase de hoy nos queda un poco eso, hacer una introducción inicial al pensamiento científico, repasar algunos o revisar algunos acuerdos dentro, algunos grandes acuerdos, más allá, dentro de la epistemología y más allá de las diferentes posiciones que tienen los epistemólogos sobre los criterios de validación de la ciencia. Fundamentalmente distinguirlas de otras formas de pensamiento. Sobre todo, vamos a trabajar el sentido común y el pensamiento metafísico o el pensamiento mítico y religioso. Eh, y ¿De qué me estoy olvidando? Ah, y vamos a contextualizar un poco la ciencia en términos históricos. Surgimiento, características. Es la misma ciencia la que hacemos hoy, a la que eh, al concepto de ciencia que tenían en la Grecia clásica, cuando surge, digamos, un poco la palabra y la idea de ciencia. Bueno, eso es lo que nos va a ocupar la clase de hoy. Y como les decía, las próximas dos clases vamos a ahondar más en la epistemología, de la cual hoy, insisto, vamos a dar una definición inicial, y dale con ideal, no sé qué me pasa. Eh, las próximas dos clases. Eh, y después ya pasamos a la sociología y después ya se viene el primer parcial. Pero bueno, no, yo porque soy ansioso, falta tiempo. Yo Eh, también soy un poco ansiosa. Me gustaría saber un poco la modalidad del parcial. O sea, va a ser Otra vez, Janina, lo todo expliqué en teórico. la primera clase Ay, no y me quedó claro porque pensé que eran ejercicios como de pensamiento crítico. no, porque el parcial está bien, está todo bien con el pensamiento crítico, pero también tiene que dar cuenta de que ustedes, o sea, el pensamiento crítico es un ejercicio, es una de las cosas que el parcial debería incluir, pero también debe incluir la aprehensión de conocimiento, y de los conceptos que vamos a ver. Para eso ustedes tienen que estudiar. Eh, entonces el parcial incluye también como instancia de evaluación que ustedes den cuenta de que aprendieron los conceptos de, en este caso, en la primera parte de la materia, del conocimiento científico, del pensamiento científico, de la epistemología. Entonces, llegado la clase anterior al parcial, vamos a hablar mejor del parcial. Pero yo ya Bueno, gracias, profe. se los presenté igual. Eh, por ahora no se preocupen. Insisto, tengan en cuenta, en la materia hay que leer, digamos, eh, hay que leer bastante. Traten de dosificar las lecturas para que no insisto, se les junte todo. Sobre todo, ya les digo, pues yo les voy a ir indicando, bueno, manejamos un volumen más o menos razonable. Yo sé que yo les había dicho, toda materia, todo curso en nivel superior tiene una parte de trabajo asincrónico, no alcanza con que ustedes vengan a la clase, ¿no? Eh, por más sistemática y por más allá de que yo exponga bien, mal, bien, mejor o peor, hay una parte reflexiva que tienen que hacer ustedes enfrentándose al texto y enfrentándose a las preguntas eh, o a los problemas, mejor dicho, problemas en términos científicos. Hoy vamos a charlar de eso. Un poco lo hablamos en la clase pasada. Eh,
pero que les plantea el texto. Yo no puedo, digo, no podemos suplir esa parte que no tiene un tiempo además determinado. Pero como yo les decía, más o menos piensen que si son 2 horas nos vemos todas las semanas, acá sincrónicamente, bueno, 2 horas van a tener que destinarle un poco a las lecturas. Entonces, si ustedes piensan, bueno, si van dosificando esas 2 horas, es mejor que encontrarse la clase anterior al parcial y se tienen que pasar estudiando 2 días. Que tampoco es tan efectivo, bueno, por otras cuestiones que hacen a la cognición. Entonces, volviendo, para que quede claro, bibliografía sugerida, obligatoria de hoy, unidad 1 del texto de Carbonelli. Lo van a ver muy accesible, Janina dijo hace un rato, mezclado, tiene esquemas bastante lindos visualmente que hoy algunos se los vamos a ir a eso porque me quedaron mejor por ahí que la presentación, tan mejor que la presentación de cómo me quedó la presentación a mí. Y es bastante accesible y bueno, me acompaña con algún tipo así de ejercicio de reflexión crítica, muchas veces en recuadros, para estimularlo justamente. eh, Así que si bien puede parecer mucho, en este caso no. El de la clase pasada, bueno, como decían, era un poco más extenso, pero es de lectura bastante ágil. Y el texto de Hempel, insisto, ustedes lo tienen si quieren remitirse a la fuente. El texto de Hempel corresponde más a la próxima clase. ¿No? Yo lo puse en esta clase, pero realmente Hempel es un empirista lógico, que es una de las escuelas de epistemología que vamos a ver. Vamos a charlar mejor sobre eso la clase que viene, pero no hace falta que lo lean. Eh, para la clase que viene, ya que estamos en esto y nos lo sacamos de encima, siguen con el texto de Carbonelli, la unidad número 2, donde los introduce a las escuelas de epistemología. Y el clivaje fundamental entre esas concepciones del pensamiento científico y del procedimiento de validación de la ciencia y de la metodología científica, que es, tal vez lo escucharon hablar en algún momento, bastante famoso en toda materia introductoria de pensamiento científico, es uno de los ejes centrales, pensamiento inductivo o deductivo. ¿Mm? Los modelos inductivos o deductivos eh, de producción del conocimiento. Eh, Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y ese va a ser el eje central del texto que ustedes tienen, la unidad 2 del texto de Carbonelli. Se los acompaño con una bibliografía complementaria que tampoco hace falta que la lean, eh, de Karl Popper, que es otro, digamos, exponente de la epistemología, esta vez agonal u oposicional al empirismo lógico. Popper va a proponer, eh, vamos a decirlo rápidamente, porque por ahora para ustedes es una entelequia, pero si el empirismo lógico va a proponer un modelo inductivo como modelo de metodología para la ciencia, Popper se va a parar más bien del otro lado y va a formular lo que se llama el falsacionismo, que está anclado en el método deductivo. La clase que viene lo vemos, hoy vamos a charlar un poquito de eso seguramente. Y les dejo también la guía número 2, que la guía, insisto, como les decía, la hacen ustedes cuando puedan, cuando quieran, yo se los recomiendo, así pueden dejar las guías para hacerlas antes del parcial. Eh, la guía número 2 va a trabajar sobre todo, va a ser una suerte de repaso, es un texto de un portal, un medio de divulgación científica, que si ustedes lo buscan, están en Instagram, bueno, tienen página, yo se los aconsejo si les gustan estos temas, El gato y la caja. Eh,
Es un texto de ese medio, es viejo ya, eh, donde un poco va a ser va a dar un cierre a estas dos primeras clases, ¿no? Va a hablar un poco de los criterios de validación de la ciencia, de por qué hay que, si mal no recuerdo, el texto se titula ¿Por qué hay que creerle a los científicos? Y va a hacer un repaso de los criterios de validación, de los métodos inductivo y deductivo. Por eso yo se los puse para la semana que viene. Pero bueno, para eso falta y vayamos a la clase de hoy. Las formas de conocimiento humano. Hay dos, eh, dos dimensiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear el conocimiento humano, el surgimiento del conocimiento humano. Nos relacionamos con dos tipos, vamos a decir, al que vamos a sumar un tercero ahora a continuación, pero con dos tipos de órdenes de fenómenos. La dimensión natural, que involucra los fenómenos físicos, ¿no? La realidad material, que son el soporte, en definitiva, de nuestra vida intelectual, que se manifiesta en la dimensión social, ¿no? En esto, cuando hacemos esto, por ejemplo, interactuamos a través de un lenguaje, a través de pautas recurrentes o recursivas de interacción. Esto, la educación superior, por ejemplo, el instituto es una institución, ¿no? Y como tal, tiene una dinámica propia que tanto ustedes como yo aprendimos e introyectamos, ¿no? Ustedes se conectan, saben o suponen que yo soy el profesor, soy el que va a hablar, y ustedes tomarán apuntes, reflexionarán críticamente, dice Janina, tomarán nota, harán preguntas. Eventualmente buscarán, bueno, acreditar el conocimiento, que en definitiva es eso, digamos, lo que vienen a hacer, porque no, yo no me acuerdo, lo digo siempre, ustedes no solo vienen a buscar conocimiento, me preguntaban en la clase pasada si podía haber oyentes. Ustedes no solamente buscan el conocimiento, buscan la acreditación del conocimiento. Ustedes se pueden, nada, pueden leer o pueden ir a clases públicas, acá en el instituto no, porque está mediado por esta plataforma que necesita un link de acceso, qué sé yo, pero si ustedes van a otras facultades, otras universidades, universidades nacionales, universidad pública, van a la clase y listo. Pero además ustedes buscan, van a venir al parcial, ¿no? O buscan la acreditación del conocimiento. Esperen que me va sumando gente. Bueno, todos estos elementos y tantísimos más que podríamos enumerar, porque además de compartir esta situación de parcial, además de compartir un lenguaje, ¿no? Que yo estoy hablando en castellano y ustedes me pueden interpretar, además de compartir un contexto institucional, que es en este caso el instituto, compartimos también una cultura, lo que nos da ciertas complicidades de que si yo hago un chiste de los Simpsons, ustedes me lo van a entender. Ahora ya no, porque muchos de ustedes son de la generación Z, y eso es algo muy de millennial. Cada vez me pasa más en los cursos, pero, pero bueno, para decir esto, son dos dimensiones muy presentes o digamos, son dos dimensiones estructurantes de nuestra realidad, a la cual se agrega una tercera, que es la temporal, ¿no? Como transversal, digamos. Existe un pasado, tanto en la dimensión natural como de la dimensión social. La dimensión temporal decimos que es transversal porque las atraviesa, ¿no? Existe un pasado, orígenes, causas de los fenómenos que actualmente vivimos, que conforman el presente, y un futuro donde esperamos se desenvuelvan de una manera más o menos parecida o, por otra parte, se transformen. La necesidad de comprender estas tres dimensiones o estas dos dimensiones más una es el origen del conocimiento. Entonces, una primera forma del conocimiento es la del sentido común.
El sentido común es esa percepción que nosotros tenemos de esas diferentes dimensiones. Es una percepción cotidiana de las dimensiones de lo natural, de lo social y en términos y atravesándolas de la dimensión temporal. El conocimiento del sentido común es un saber que surge de vivir la vida, ¿no? Del contacto directo, la experimentación diaria con esas diferentes dimensiones de la realidad. Y sobre todo y fundamentalmente, de la necesidad práctica de resolver los problemas o las disyuntivas que cotidianamente nos presentan esas dimensiones de la realidad, ¿no? Tempranamente, el hombre, bueno, el hombre usando la terminología decimonónica, vamos a decir, el hombre descubrió que haciendo fuego podía calentarse y utilizando la fuerza del viento podía navegar para resolver un problema, problemas prácticos, problemas de la dimensión del orden de lo natural, que es, bueno, abrigarse de las inclemencias del tiempo y sostener su corporalidad biológica, comer, ¿no? Eh, de acá surge el sentido común. Y a lo que voy es, no hace falta, entonces, para usar el fuego, como descubrieron tempranamente en el Neolítico, no hace falta conocer los principios de la combustión, ¿no? Es decir, los fenómenos químicos, en este caso, que están por detrás de hacer fuego. Frotando dos piedras, eso es un poco más difícil, hacemos una chispa o provocando fricción con una madera, ¿no? Iniciamos fuego, el fuego sirve para calentarnos, listo. Resolvimos esa necesidad práctica que nos plantea la realidad en sus diferentes dimensiones. Lo mismo con el viento, no hace falta saber de meteorología, ¿no? No hace falta saber sobre las corrientes para usar el viento para navegar y salir a pescar. Así como para pescar no hace falta nada, no hace falta en absoluto saber la biología del pez, ¿no? En ese sentido, como el sentido común se compone de fragmentos de conocimiento práctico de la realidad, es justamente, digo, fragmentario, ¿no? Solo se interesa por las cualidades útiles de problemas presentes o desafíos presentes que plantea la realidad en sus diferentes dimensiones y en cómo resolverlos. Así como es fragmentario, implica que es asistemático. Volviendo al ejemplo de antes, no hace falta saber, digamos, nada sobre combustión o generación de energía, o la teoría que hay detrás, lo que hoy diríamos es la teoría científica detrás de el proceso de combustión, como sea que lo generemos. Es decir, que esos rasgos no están integrados, y ahora sí nos sirve lo que le decía el texto de presentación de la clase pasada, no están integrados en una teoría. Por lo tanto, el sentido común es asistemático. En este caso, el hacer fuego no se concatena con conocimiento sobre, como les decía, el proceso de combustión o las diferentes formas de producir energía, nada. Frotamos dos piedras, hace fuego. Hace una chispa que genera fuego. Y el otro elemento que es muy importante, y es muy importante para distinguirlo del conocimiento científico, que es disperso. No es trasladable a la experiencia cotidiana de otras personas. ¿Mm? Esto es muy importante. El sentido común es fundamentalmente subjetivo. Su percepción, quiero dar un ejemplo que no sea, bueno, para hacer nada, que sea neutro. Su percepción de la vida estudiantil que ustedes tienen
como presente y por delante, mientras estén en el instituto y hasta que se reciban, va a ser diferente de la que yo tuve, por ejemplo, en otra facultad. Entre ustedes, estando en el mismo instituto, va a ser diferente. El sentido común no es trasladable. Puede ser intersubjetivo. Yo le puedo contar a otra persona cómo hacer fuego, ¿no? Y esa persona puede aprender a hacerlo. Pero la experiencia sensorial nunca va a ser trasladable, ¿no? El conocimiento del sentido común no es objetivo, no es trasladable a otras situaciones. Se conforma en la experiencia práctica de cada uno de nosotros, está moldeado entonces por nuestras vivencias y como tal no es trasladable. ¿Vieron la campaña anti-argentina de que somos racistas? Para meterle un poquito de, no sé, actualidad. Se basa en un montón de cosas, hay análisis de sobra, hay muchísimo troleo detrás, pero ustedes tienen amigos, amigas de otras nacionalidades. Yo tengo un montón, ¿no? Y ninguno comparte esa concepción de que los argentinos somos racistas, etcétera, etcétera. Se basa en el desconocimiento, ¿no? Muy probablemente, de cómo somos realmente los argentinos. Lo cierto es que, para mí, bueno, no vamos a ahondar en esto, pero está muy intermediado por las redes, obviamente, y llega sobre todo a un público que no sabe, no tiene ningún amigo que sea argentino, ¿no? Entonces es muy fácil, digamos, difundir esa idea, esa prenoción. Lo vamos a ver un poquito mejor en la introducción a la sociología, donde vamos a trabajar sobre todo la desnaturalización del pensamiento. Pero es muy fácil introducir esa idea o ese concepto, ese preconcepto en alguien que no tiene a nadie allegado que sea argentino y que lo conozca y que sepa que no es efectivamente así. Mucho más difícil sería hacerlo con alguien que tiene la experiencia práctica de haber vivido en la Argentina o tener amigos argentinos, etc. No sé, fue lo que se me ocurrió. No sé si fui claro, pero la idea es la siguiente: el pensamiento de sentido común no es, como al basarse en la experiencia personal, subjetiva, individual, no es trasladable. ¿Mm? Vamos Permiso, a decir, profe. ¿eh? Profe, Sí, va a depender de la experiencia que tenga la persona, entonces a eso cada uno tiene su crítica desde su lado. eh, Depende dónde haya vivido, qué situación haya pasado, va a tener otro tipo de perspectiva. exactamente, Romina, porque eso, todos vamos a transitar de manera diferente por esas dimensiones de la realidad y eso nos va a formar un sentido común que no va a ser idéntico. Puede compartir algunos puntos en términos, porque compartimos una cultura, compartimos, por ejemplo, como decíamos, un lenguaje, compartimos el tránsito tal vez por una institución como es esta, pero como yo le decía, aún en ese caso, ¿no? La manera de percibir su carrera, su trayectoria en este instituto de Romina del resto de ustedes va a ser diferente. ¿No? El sentido común que se va a formar en ella a partir de su experiencia práctica con las dimensiones de lo real, aún compartiendo el mismo espacio, ¿no? Va a ser diferente. Por eso es que es subjetivo. Lo importante de ser subjetivo y lo importante de revisar estas formas de pensamiento es para oponerlas a la ciencia, que vamos a ver ahora en un rato, donde el pensamiento científico sí es objetivo o debe ser objetivo, ¿no? Pero después lo seguimos para no Eh, ser poco sistemáticos acá. Porque veamos primero el discurso mítico y religioso, donde acá va a intentar ese carácter fragmentario, disperso, asistemático, ¿no? Del sentido común,
en algún momento, ¿no?, del desarrollo, de la evolución civilizatoria de la humanidad, bueno, va a buscar integrarse de alguna manera, pero no lo va a hacer a partir de la concepción de ciencia que tenemos hoy moderna. Va a ser a partir esencialmente de lo que se llama el pensamiento metafísico. Y la forma más clara, digamos, de hecho, más hegemónica en términos históricos, ha sido el pensamiento mítico y religioso. Todas, digamos, bueno, no sé, esperen que voy a admitir gente. Eh, Piensen en las grandes civilizaciones antiguas, ¿no? Todas tienen su propia... habrán visto, no sé, tal vez, qué sé yo, en el colegio, su propia... Por ejemplo, su pensamiento desde lo cristiano. Tienen una, Exactamente, bueno, al cristianismo antecedió otras formas de pensamiento mítico y religioso, justamente estaba pensando eso. Habrán visto seguramente los dioses, la cosmogonía, ¿no?, grecorromana. Los mitos, bueno, vieron la Odisea, yo todavía no la vi. Todo el mundo está hablando de la Odisea, la película nueva de Nolan, que visualmente dicen que es una locura, pero nadie la puede ver en IMAX como se debería ver, porque hay pocos IMAX en la Argentina. Bueno, ahí tienen, eh, ahí tienen un ejemplo. La Odisea es, ¿no?, una novela clásica que tiene muchos elementos, ¿no?, míticos, de personajes míticos que son suprahumanos, ¿no? Y acá es lo importante. Esos diferentes fragmentos de la realidad que surgen a partir, o digamos, ese carácter asistemático, fragmentario del sentido común, estas formas de pensamiento precientíficas van a intentar justamente ligarlos, pero no lo van a hacer desde, obviamente, el método científico moderno, tal como lo conocemos, como lo vieron un poco en el texto de la clase pasada, sino que se va a atribuir justamente esos fenómenos físicos, como por ejemplo la generación de fuego o la generación del viento, se va a imputar a la acción volitiva o a la intervención de entidades suprahumanas. El pensamiento, como decía Romina, no me acuerdo si fue, a veces las cámaras se me... sí, 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 ahí estoy yo. El cristianismo va a ser una forma. La diferencia del cristianismo fundamental es que va a imputar a un solo ser trascendente la voluntad sobre todas las cosas, ¿no?, que es Dios, lo que es característico de las religiones monoteístas, versus, como les decía, por ejemplo, la cosmogonía grecorromana, donde, supónganse, el fuego, no sé, no me acuerdo quién era, pero las mareas y los vientos eran la voluntad de Neptuno, ¿no? No, Neptuno era para los romanos, para los griegos era... Zeus. No, el de los griegos, bueno, ahora no me acuerdo. Eh, Poseidón. Poseidón, exactamente, Poseidón. No sé si aparece en la Odisea Poseidón. Eh, pero debería, porque ellos vieron que están navegando años en el Mediterráneo, justamente porque Poseidón le cambia los vientos, ¿no? Y cuando quieren ir a la costa, Poseidón le sopla y terminan yendo para otro lado. Bueno, en fin. La decisión en general es arbitraria y interviene en la vida cotidiana, ¿no?, como yo le decía, ¿no? Se atribuye, digamos, una mala cosecha se atribuye, por ejemplo, eh, a, digamos, a la voluntad de Artemisa, ¿no?, que era la diosa de la fertilidad de la tierra. Y entonces se le da una explicación, ahí esto lo vieron en el texto de la clase pasada, cuál es la idea, cuál es el concepto de explicación científica, pero este es un tipo de explicación que ancla
¿no? En elementos completamente diferentes, donde lo importante es que no surgen de la observación de la realidad, o que no se infieren de la observación de la realidad, sino que anclan sobre todo en la creencia compartida, ¿no? Como decía Romina al principio, que es el ejemplo que tenemos más cercano, la voluntad de Dios dentro de la religión cristiana, ¿no? Y vieron que la voluntad de Dios es misteriosa. Nosotros no sabemos por qué la gente se muere, por qué nace Es una explicación Hitler. divina, ¿no? O sea, busca Exacto. la verdad a través de algo que no se puede explicar, a lo divino. Exacto. Bueno, ese es otro elemento sobre el cual está bueno anclar. Ahora voy a hacer, termino la frase y entonces, nosotros no sabemos por qué se muere la gente buena y nace Hitler, por ejemplo. No sé, es cuestión de la voluntad divina que no es explicable en términos de nuestra racionalidad humana. Y lo otro que decía, me perdí, ¿quién fue? De la verdad, recién, ¿quién fue? Bueno, no importa. Eh, que las verdades del pensamiento metafísico, del pensamiento mítico religioso son absolutas. ¿Verdad? ¿Mm? Son absolutas. Y esta es otra gran diferencia, ahora vamos a ver, con el pensamiento científico. Son válidas para todo contexto, ¿no? Independientemente de condiciones de posibilidad, son verdades y como tal son incuestionadas, ¿no? Quien cree, quien adscribe a una religión, lo interpreta como verdades absolutas. ¿Mm? Esa verdad justamente depende del compromiso de la creencia. No depende, esto es lo importante para ir pensando en el pensamiento científico, valga la redundancia, de ninguna comprobación empírica. Ahora algo ya tendrán bueno, si vieron el texto pasado, pero cuando hablamos de comprobación empírica, ahora lo vamos a hablar un poquito cuando veamos las ciencias empíricas o fácticas, pero es de correspondencia con la realidad, con cómo son los fenómenos realmente, qué es lo que busca la explicación. Entonces, como siempre se dice en epistemología, el ejemplo clásico, el género de los ángeles no es comprobable. Nunca podría haber una tesis que diga el género de los ángeles es masculino o es femenino. Porque esa tesis, esa hipótesis, no es comprobable empíricamente. Bueno, en eso se basa obviamente en la creencia, ¿no? Solamente de que efectivamente existe ángel. Porque vieron, cuando están representados, yo no sé mucho, porque yo soy cientificista hace mucho, pero vieron que cuando están representados los ángeles, los querubines nunca tienen un género, ¿no? Como que pueden ser, no sabemos, eh, si están representados como varones, como mujeres, si tienen el arbolito de Navidad, ¿no? No, los ángeles, unos querubines, siempre están representados de esa forma como niñas que no se sabe cuál es el género. Eh, pero bueno, en fin, no importa. Depende de la creencia. Y como depende de la creencia, se presenta como una verdad absoluta, ¿no? E incuestionable e incuestionada. Acá hay otro elemento importante que introduce el texto, y es que la teología es el estudio que procura interpretar los designios de la voluntad trascendente. Y en ese sentido, ahora vamos a ver, cuando veamos el surgimiento de la ciencia, el pensamiento mítico religioso se convierte en el monopolio de unos cuantos expertos, ¿no? Notablemente durante el cristianismo el clero, ¿no? Pero en todas las religiones y en todas las formas culturales que asume el pensamiento mítico religioso, desde el chamán, ¿no? En las aldeas primitivas hasta el Papa como cabeza de la Iglesia Católica Romana, o no me acuerdo cómo se llama el de la Iglesia Ortodoxa, es el monopolio de aquellos que tienen
la posibilidad de interpretar esos designios divinos, que para el resto de los mortales, ¿no? Quienes no tenemos un acceso más directo a estos seres trascendentes, sea Poseidón o sea Dios, es, como les decía, un misterio. Y acá está, en esta diapo, es que ven, ¿no?, los dos elementos centrales del discurso mítico. Es inverificable, porque no podemos verificar el género de los ángeles, ¿no? Básicamente porque los ángeles no tienen materialidad, entonces no los podemos estudiar como cuerpos biológicos, ¿no? A eso iba. Y es restringido, porque en general es monopolizado por quienes tienen o a quienes se les imputa efectivamente la posibilidad de acercarse a los designios divinos a través de explicaciones. Entonces, como yo le decía, tuvimos una mala cosecha, vamos al oráculo y nos dice, lo que pasa es que Artemisa está enojada, lo vi en el fuego que preparamos, en el ritual que hicimos, que no es de público conocimiento, ¿no? Es el conocimiento especializado de ese segmento social. Y así empieza la diferenciación social, después vamos a hablar sobre eso. Y las diferentes formas de estratificación dentro de la sociedad. El surgimiento de la ciencia está vinculado a varios procesos que acá es difícil, o digamos, es un poco complejo de desandar, porque son, lo vamos a ver. ¿Era esta clase? Ah, no, lo vamos a ver, vamos a hablar un poco de la clase de hoy, pero lo vamos a ver a lo largo de esta primera parte del curso, pero lo vamos a determinar con mayor precisión cuando veamos el surgimiento de la sociología, que para nosotros va a ser la clase anterior al parcial. Pero en términos generales, el surgimiento de la ciencia está vinculado a transformaciones históricas que tienen lugar entre circa siglo XV al siglo XVIII. Y, digamos, involucran, estoy medio, no sé si me están escuchando bien o me están escuchando medio robótico. Se escucha bien, Lo profe. escuchamos Se escucha perfectamente, bien, profe. ¿Se escucha bien? Entonces es un tema de la cámara. Eso no me preocupa. Y está vinculado, como les decía, a una concomitancia de procesos o una articulación, más que concomitancia de procesos, pero que para ponerle un título y para englobarlos en un gran proceso histórico, hablamos del proceso de modernización. El proceso de modernización es el pasaje de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, ¿no? Justamente. Por intermedio de todos estos procesos que vamos a ir mencionando, históricos, que vamos a ir mencionando y que, llegado a esa clase, vamos a sistematizar mejor y va a ser pregunta de parcial. Pero para lo que necesitamos ahora, el surgimiento de la ciencia está íntimamente vinculado a uno de esos subprocesos del proceso de modernización, que es el de secularización. Secularización refiere a el retraimiento del pensamiento mítico y religioso como matriz, ¿no?, de conocimiento de la realidad, en sus diferentes dimensiones y en su potestad de explicar esa realidad, y el ascenso del pensamiento humano, sustentado en la razón, es decir, en la racionalidad humana, y en la observación. Por eso le decía hace un rato, la ciencia no puede, el pensamiento humano
la razón, no puede determinar el género de los ángeles, porque los ángeles no son visibles, no son, no solo son visibles, no son sensorialmente cognoscibles. No los podemos ver, no los podemos tocar, no los podemos oler, ¿no? Este proceso empieza, el proceso de secularización, si ustedes le quieren poner, lo vamos a charlar mejor más adelante, pero si ustedes le quieren poner un punto, digamos, histórico, un mojón, en términos históricos, empieza con la Reforma Protestante. ¿Saben alguno qué es la Reforma Protestante? No, profe. La Reforma Protestante es un proceso que se inicia cuando Martín Lutero, un clérigo alemán, se revela, coloca 95 tesis, que son 95 puntos, en los cuales él desacuerda, no acuerda, desacuerda me parece que es una palabra que acabo de inventar, en los cuales él no acuerda con el rumbo que había tomado en su tiempo justamente la práctica del cristianismo católico, ¿no? Católico romano. Donde el punto esencial, entre otras cosas, está en que inaugura o propone una comunicación directa entre los fieles y Dios. ¿Por qué esto es importante? O, digamos, ¿a dónde está la relevancia de esto? Es que lo que propone Lutero es justamente saltarse la intermediación de estos expertos, que son el clero. Entonces, democratiza el pensamiento religioso, ¿no? Entonces, el pensamiento religioso va perdiendo terreno como explicación de la realidad en favor de el pensamiento más humano. Y así es que se va desarrollando, junto con la secularización, se va desarrollando la racionalización y la ciencia. Y por extensión, la ciencia moderna, tal como la conocemos. Ahora vamos a ver. Pero entonces, síntesis, la Reforma Protestante implica que ya, porque ustedes, bueno, no sé si saben, yo tampoco soy un experto en la materia, pero durante la Edad Media y hasta no hace tanto, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las misas dentro del culto católico se daban en latín, el sacerdote estaba de espaldas a los fieles y de cara al altar, todo un conjunto de cuestiones que dan cuenta, ¿no?, de este monopolio del conocimiento. Antes de la era de la imprenta, esto también lo sabrán, y entonces acá es donde se articulan los distintos procesos. Antes de la era de la imprenta, ¿cómo se reproducían los libros? ¿Saben ustedes? Manualmente. ¿Cómo? Manualmente, los maestros escribían y quedaban en sus alumnos y de boca en boca, si no. Ah, pero ahí hay un tema, Janina, pero ¿quiénes eran esos maestros? ¿Quién tenía el tiempo? Imagínense, en el periodo feudal Los había, que tenían plata y estudios. Los no, religiosos, los religiosos. exactamente, los Ah, religiosos. Los que tenían plata, primero, la plata no es como la conocemos hoy día, o digamos, la riqueza económica no es como la conocemos hoy día. La sociedad tradicional se basaba más bien en una estratificación a partir del estatus social. Entonces, la nobleza, para ir a tus términos, quienes tenían plata, los siervos de la gleba trabajaban la tierra para su sustento personal y para el sustento de los nobles. Los siervos de la gleba laburaban de sol a sol, no tenían tiempo de escribir libros. Los nobles recibían el tributo, ¿no?, de los siervos de la gleba para su sustento y vivir en los castillos y hacer la guerra, proteger de amenazas externas, ¿no?, a justamente los siervos de la gleba que eran su sustento material.
quienes tenían el tiempo para transcribir volúmenes extensos de libros? Efectivamente, el clero, ¿no? Entonces el clero monopolizaba el conocimiento de la época, un conocimiento que estaba anclado, como les decía, en el discurso mítico religioso. Bueno, en fin, me fui por las ramas. No sé si esta presentación es larguísima. Mm. Esto lo vamos a pasar y vamos a anclar en esto, que es lo que yo les estaba diciendo. El proceso de secularización es entonces una autonomización del conocimiento respecto del conocimiento religioso o de la explicación del mundo y de la realidad, ¿no? A partir del discurso mítico religioso y anclado, en cambio, ya no en lo metafísico, en la realidad suprasensible, en la existencia de los ángeles, sino en el mundo físico y tangible, susceptible de ser observado y comprendido y explicado a partir de esa observación, ya sin apelar, ¿no? a, bueno, entidades suprahumanas, o fundamentalmente sin apelar a explicaciones trascendentes que no sean justamente visibles. ¿Mm? Esperen que... Bueno. Entonces, el pensamiento religioso, en realidad, esto, entre paréntesis, esto lo van a tener en el texto. Esto va un poquito a cómo es el pensamiento mítico y religioso en términos formales, que excede la religión. Por eso yo les hablaba de pensamiento metafísico. Y el tipo de pensamiento metafísico surge con la filosofía aristotélica, que es después la que va a copiar o sobre la cual se va a anclar fundamentalmente el cristianismo, ¿m? En la Edad Media. El pensamiento aristotélico parte de verdades, ¿no? Que se denominan axiomas y que no son directamente observables. Entonces, por ejemplo, en lugar de, pero que sí determinan los fenómenos que podemos observar. Entonces, en lugar de, y nos vamos un poquito más para atrás, en lugar de Dios, Aristóteles va a hablar del concepto puro de fuerza, ¿no? Entonces, el concepto puro de fuerza es el que determina, ¿no? Por ejemplo, fenómenos físicos directamente observables. Más adelante, el pensamiento religioso va a reemplazar esos axiomas, ¿no? Esos conceptos no directamente visibles por la voluntad divina. Por eso es que, hablando de copiar los libros, de los autores más copiados a lo largo de la Edad Media, de la hegemonía del pensamiento religioso cristiano sobre todo, es Aristóteles. Después tenemos la transición secular. Entonces, la transición secular es esto, es el proceso de secularización, donde se dan la autonomía del saber en términos de desprenderse de el modelo de causalidad, vamos a decir, del pensamiento metafísico, ¿no? Donde los fenómenos visibles se explican por conceptos abstractos no directamente observables, y justamente la atención se desplaza desde esos conceptos abstractos no observables hasta lo que sí es pasible de ser observado, y deriva en la ciencia moderna, que básicamente la inauguración de la ciencia moderna es el método experimental de Galileo, ¿no?
el método de observación o de explicación a partir de la observación como base única del conocimiento. Entonces, el famoso experimento de Galileo, yo no sé si lo tienen en algún lado, se explicado, yo no sé por qué me suena que, no sé si está en los textos o yo se los pasé el semestre pasado en algún video, texto, nota, no sé. El famoso experimento de Galileo fue, la hipótesis de Galileo era que dos objetos, más allá del diferente peso que tuvieran, por el efecto de la gravedad, caen al mismo tiempo en el vacío. No se sabe si efectivamente, la tradición dice que Galileo se subió a la torre de Pisa, que vieron que para la época, estamos hablando del siglo XV, para la época de Galileo ya estaba medio inclinada y los tiró al vacío. Probablemente no haya sido así, pero no importa. Digamos, la cuestión es que lo que interesa para determinar el conocimiento o para arribar al conocimiento es la observación y la experimentación. No apelar a... ¿me están siguiendo, chicos? Como que la mayoría apagó la cámara y la quedó. Sí, profe, estoy escuchando. Me da la Sí, sensación. profe. Pero se hace muy, digamos, Sí, profe. se hace muy, muy abstracto. A eso voy. Profe, Sí. sí, yo había entendido como que antes, me acuerdo que el autor, que era Aristóteles, explicaba de una forma y como que la religión lo suplantó con Dios, como que se justificó con Sí, todo. sí. Sí, exactamente. Eso es lo que charlamos hace un minuto. Pero lo importante acá de entender, más allá de eso lo van a encontrar más detallado en el texto y creo que lo vamos a seguir hablando, pero no importa. Lo importante de entender es el proceso de secularización, el paso a la ciencia moderna. ¿Mm? Más allá de, digamos, la relación entre el pensamiento metafísico y el pensamiento mítico religioso, que el pensamiento mítico religioso es una forma de pensamiento metafísico, es lo que decía Cristian y lo que charlábamos hace un rato. Lo importante de entender es el paso a la ciencia moderna, donde los fenómenos ya no se explican, sea por conceptos abstractos como en la filosofía aristotélica, o sea por la intervención de las voluntades divinas, sea en el cristianismo o sea en, y como decíamos hace un rato, en la cosmogonía de la Grecia clásica, sino por la observación de los fenómenos. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, la secuencia es, yo observo un fenómeno, el pensamiento axiomático diría, lo tengo que explicar a partir de un concepto abstracto. ¿Mm? En Aristóteles sea la fuerza o en la filosofía aristotélica o en el pensamiento cristiano la voluntad de Dios. La lógica de Galileo es, yo no puedo explicar el fenómeno a partir de algo trascendente, lo tengo que explicar a partir de otro fenómeno observable en la realidad. ¿Se entiende? Esta es la idea fundamental, más allá del experimento. ¿Cómo lo demuestro? A través del experimento. ¿Pero se entiende la secuencia? Eso es lo importante de entender. Pero, profe, Eso, sería explicarlo, pero no de manera científica, porque no, es sería súper... explicar de manera científica. Para nosotros, fast No sé, forward eh, 2026, es todo, explicarlo de manera científica. pero no se puede todo. A ver cómo no se puede todo. Pero la conciencia, no lo podés. Mm. Bueno, ahí está el tema. Entonces, y ahora vamos a los atributos del pensamiento científico, que ya, bueno, acá otro, bueno, lo que les contaba hace un rato de Galileo, la observación de los hechos y la experiencia empírica. Experiencia empírica refiere a la experimentación. Galileo tiene una idea, tiene una teoría, los dos cuerpos, una pluma y una bola de cañón, una bala de cañón,
en el vacío van a caer a la misma velocidad y van a llegar al final al mismo punto. Requiere de ponerlo en práctica. Repasemos esto y ahora vamos a lo que dice Cristian, y si no me lo haces recordar que es muy relevante. Pero entonces, ¿qué quiere decir? La razón es un pensamiento realista que se basa en la primacía de los sentidos, como yo le decía, la realidad es lo, y acá esto es lo que decía, esto va a lo que decía Cristian. Lo que podemos conocer, lo que el ser humano puede conocer, es aquello que es cognoscible, valga la redundancia, aquello que es perceptible por intermedio de los sentidos. En otros términos, como decía Cristian, yo no puedo explicar científicamente el género de los ángeles, porque no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo medir, no lo puedo leer, etc. No lo puedo verificar, no es contrastable con la realidad empírica a la que puedo observar en términos amplios, ¿no? Conocer mediante los sentidos, observar, oler, palpar, experimentar. Esto implica otro atributo muy importante, que es del pensamiento científico y que es uno de los atributos centrales, ¿no?, que vamos a ver, del pensamiento científico, que es la objetividad, la separación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, o el objeto que se busca conocer. El pensamiento, independientemente de la creencia, independientemente de la adscripción a determinados valores o visión de mundo, implica que la ciencia deba ser objetiva. Digamos, si pretende reflejar lo que ocurre realmente, en términos empíricos, entonces debería ser para mí, a diferencia del sentido común y del pensamiento metafísico, igualmente asequible para ustedes, ¿no? Si Galileo tenía razón, aunque lo esté viendo yo o lo esté viendo Cristian, los dos objetos van a caer en el vacío a la misma velocidad y van a llegar al mismo tiempo al punto final. No importa que Cristian sea cristiano, por poner, y yo sea un ácrata, ¿no? Anticlerical, antirreligioso. No importa que yo haya estudiado en la UBA y Cristian esté estudiando en el IUCE. ¿Se entiende? Es objetivo, es externo a nuestra subjetividad. Por eso se habla también, ¿no?, del pensamiento realista, ¿no? Porque, bueno, justamente no, como yo decía, en la secuencia no apela a una explicación a partir de entidades suprahumanas, trascendentes, inasequibles por la experiencia, que dependen de la creencia, sino por otros fenómenos directamente observables. En este caso, bueno, la fuerza de la gravedad, volviendo al experimento de Galileo. El otro elemento que es bastante importante y que es que diferencia el pensamiento científico del pensamiento del sentido común, es que el pensamiento científico pretende trascender el mero pragmatismo del pensamiento del sentido común. ¿Se acuerdan de lo que dijimos del fuego? Para el sentido común alcanza con generar fuego para calentarse. El pensamiento científico busca el conocimiento, los procesos detrás. Bueno, como yo le decía, bueno, el proceso de explicar el proceso de combustión para generar fuego más allá de la circunstancia inmediata. En esta idea de que tiene que ser válido no solo para mí, sino para Cristian, ¿no?, entonces tiene que trascender las situaciones particulares en las que estamos. Cristian tiene que poder hacer fuego en su casa, ¿no?, y no necesariamente en mi casa, que es donde yo
haría fuego. Entonces hay que irse un poco más para atrás y explicar los procesos, ¿no?, que están por detrás. Eso implica construir una teoría, ¿no? Encontrar las leyes internas o las leyes de funcionamiento de los fenómenos, en definitiva son las explicaciones de los fenómenos, implica irse para atrás en el proceso y generar, sí, una teoría. Con esto, la relación entre el ser humano y la naturaleza se vuelve mucho más instrumental, ¿no? Se vuelve bastante menos armónica, y este es un problema para hoy día, ¿no? Donde llegamos a un punto, a una disyuntiva, donde estamos frente a un deterioro importante de, el orden de la realidad natural, que va a llegar a un punto que va a ser insustentable para la forma en que conocemos de nuestra vida. Pero bueno, ese es otro problema que no viene al caso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que en algún momento siempre cabe mencionar. ¿Ustedes saben cuándo tuvo mayor desarrollo la astronomía? ¿Saben lo que es la astronomía? ¿Saben lo que es la astronomía? Sí. Bueno, ¿cuándo tuvo, en la historia de la humanidad, cuándo tuvo mayor desarrollo la astronomía? Siglos, más o menos. ¿Quién se anima a tirar un Siglo siglo? XVII puede ser. A ver, ¿por 16 y qué? 17. Jessica dice 17, ¿por qué? A Por la ver. revolución científica, porque había más pruebas. ¿Por el telescopio? La de Janina es buena por el telescopio. Después vamos a hablar del telescopio. Y por la moderna, porque todo se hizo moderno, puede ser como que avanzó más. Por la Misma respuesta. exploración, porque se empezó a explorar el espacio más, también por la Claro. modernización. ¿Se empezó a explorar el espacio o se empezó a explorar algo bastante más mundano? ¿El sol? ¿La gravedad? No, pará, Janina. Bueno, Eh, las respuestas están buenas, igual. Pero bordean el problema. A ver, Estefanía. Mía viene de tiempos lejos, porque hay pinturas antiguas donde se muestran las estrellas y el espacio. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, la astronomía es la ciencia más lejana a nuestra experiencia práctica. Estamos hablando de cuerpos por celestes la, que están a por la millones. relevancia de las cosechas, en las cosechas, las estaciones y lo que No, afectaba en el día a día. no, pero anda por ahí. Hay Por los una. satélites, comenzaron a enviarse más satélites y demás cosas. mm, Antes. no, es mucho más atrás en el El tiempo. desarrollo tecnológico, eso es, ¿o Sí, no? no, es mucho más atrás en el tiempo. Profe, ¿no es por el Tiene que ver. movimiento de los planetas? ¿Cómo? ¿No era por el movimiento de los planetas? No. El tema si la Tierra era plana, redonda, un norte, un sur, estaban empezando ya a ver eso, ¿no? Está en medio de esos debates, pero no. No, la pregunta es ¿por qué? Porque resuelve una necesidad muy práctica. A ver, ustedes dijeron más o menos siglo XVII. Entre el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII también, pero sobre todo a partir del siglo XV. Y Janina y algunos de ustedes dijeron el telescopio, pero siempre es la pregunta, ¿es por el telescopio o el telescopio es un resultado del avance, ¿no?, de la astronomía, que tiene como explicación la siguiente? ¿Cómo seguían ustedes? Hoy día no, obviamente, porque tenemos brújulas, radares,
GPS, etc. Pero ¿cómo seguía uno en el siglo XV en alta mar, en un barco, Por donde todo lo que ve Estrellas, alrededor es agua? por las Las estrellas. por constelaciones las estrellas. lo que tienen las estrellas, Exactamente. comenta. Exactamente, por las constelaciones. Esta hipótesis se la hizo, o esta hipótesis surge de la tesis doctoral de Robert Merton, que es un sociólogo que vamos a ver, un sociólogo del conocimiento científico, pero que nosotros lo vamos a ver en criminología. Pero en fin, no viene al caso. El desarrollo de la astronomía entre el siglo XV y el siglo XVI, llegando inclusive al siglo XVII, es exponencial, no tiene, digamos, análogo en la historia de la humanidad. Inclusive, ¿no? Con todas las tecnologías modernas que ustedes mencionaron también, algunos ya lo colocaban más adelante, ¿no? Hoy podemos ver más lejos, ¿no? Claramente, porque los telescopios están mucho más desarrollados. Pero si uno lo pone en proporción, el desarrollo que tiene la ciencia en esos siglos es exponencial. Y como les decía, una ciencia que versa sobre cuerpos celestes que están a millones de años luz de nosotros, o sea, de la Tierra. Con lo cual es difícil, a mí me gustaba de chico la astronomía, también por eso, es difícil encontrar una ciencia que sea más lejana o que tenga un objeto de estudio que sea más lejano a nuestra experiencia práctica. Y sin embargo, ese desarrollo está vinculado, como ustedes dijeron, a la necesidad de navegar en alta mar donde no hay referencias geográficas. ¿Mm? Y la única referencia que tenemos, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, la única referencia que tenemos para guiarnos en alta mar y para viajar de un punto A un punto B son las constelaciones. ¿Por qué en esos siglos? ¿Y por qué, o mejor dicho, la pregunta es, ¿por qué se necesitaba navegar más en esos siglos? Bueno, porque en esos siglos se está conformando, piensen que ya se descubrió América, se generalizó el comercio ultramarino y se está conformando un mercado mundial. Entonces, mayor necesidad de navegación, mayor comercio ultramarino, mayor necesidad de navegación, mayor necesidad de conocer el cielo para guiarse. Lo que me olvidé es a qué iba todo esto. Ah, el dominio sobre la naturaleza. ¿Mm? Entonces, es una relación muy diferente, ¿no? A la relación, si se quiere, más armónica que tuvo el ser humano en su historia y en su prehistoria anterior. Esperen que quiero ir a la... Ah, acá estamos. Porque nos queda media hora, la presentación es muy larga, eso no me gustaba. Esto es lo que decía Cristian, de la verdad a la certeza. Quiero repasar esto antes de seguir. Cristian decía, bueno, hay cosas que la ciencia entonces no puede explicar, ¿no? Cristian, era más o menos así la pregunta. Sí, profe. Efectivamente, lo que hay es un desplazamiento, a mí me gusta como lo plantea acá el texto, hay un desplazamiento de la verdad a la certeza. La verdad la puede dar el discurso metafísico, la puede dar el discurso mítico y religioso. A lo que arriba, la ciencia no es nunca a la verdad absoluta, es a una certeza provisoria. Y esto tiene que ver con el método, como les decía, experimental. Los científicos trabajamos, esto lo vieron en el texto anterior, lo charlamos en la clase pasada, los científicos trabajamos con hipótesis, ¿no? Son enunciados afirmativos sobre un determinado fenómeno, que tenemos que poner a prueba para ver si se corresponden efectivamente con la realidad empírica o no. Eso lo hacemos a través de la experimentación, si pensamos en términos de Galileo, pero no solamente, digamos, hay otras formas de comprobación empírica. Lo vamos a ver ahora y vamos a seguir. Por ejemplo, para las ciencias sociales, donde no podemos experimentar con seres humanos, ¿no? O donde
experimentar con seres humanos, plantea una dimensión ética bastante relevante. Pero entonces, yendo a la pregunta científica, y esto es lo que también es importante para después ver en la próxima clase, que vamos a ver las escuelas de epistemología y la relación con la verdad, ¿no? O más bien la relación con la certeza probable. La ciencia no arriba a verdades absolutas, ¿no? Claramente. Esto es muy importante de entender. Lo que hace tal vez al mundo un poco más, bueno, no importa, estas son cuestiones personales, pero lo vamos a ver cuando veamos uno de los pensamientos fundantes de la sociología, que es Max Weber. Max Weber va a trabajar mucho sobre el proceso de secularización, el pasaje del pensamiento religioso al pensamiento secular. Para él va a ser decisivo para explicar la modernidad. Y va a decir, bueno, lo que nos hace es vivir en un mundo bastante más desencantado, ¿no? Un mundo solo guiado por la racionalidad, ¿no? Y donde solo tenemos certezas provisorias, es bastante, eh, ¿cómo decirlo? Genera un desencantamiento bastante profundo, ¿no? En nuestra forma de ver el mundo. Pero en fin, es importante entender, yendo a la pregunta que decía Cristian, o a la pregunta de Cristian, que me parece bastante fundamental, que la ciencia no trabaja con verdades absolutas, sino con certezas, ¿no? Fundadas o fundamentadas, pero siempre provisorias. Porque siempre puede ocurrir, esto es lo que vamos a ver la clase que viene con Popper, siempre puede ocurrir que nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos pongan en crisis lo que sabemos sobre el mundo, ¿no? Que es lo que Kuhn va a llamar paradigmas. Lo Profe, vamos a ver en las próximas dos clases. ¿una Sí, conjetura está antes que una teoría? Por ejemplo, la sí, conjetura de Maldacena. a ver, Yanina, sería así. Conjetura, vamos a ponerlo en una secuencia lineal. Conjetura, hipótesis, teoría. ¿Mm? Una conjetura es más una intuición, ¿no? Más o menos fundada. Una hipótesis ya es una interrelación entre variables que pretende explicar un fenómeno. Una teoría no es otra cosa que un conjunto de hipótesis articuladas, concatenadas. Pero sí, una cuestión terminológica. Popper va a hablar mucho de conjeturas, pero podríamos tomar esa secuencia. Una conjetura todavía tiene, puede ser descriptiva o incluso puede ser explicativa, pero yo diría que una hipótesis es un paso más que una conjetura. Es donde ya las variables están bien definidas. Ah, Pero sí, porque leí digamos. algo de Kuhn y me surgió la pregunta de si estamos quizá por entrar, como los paradigmas son saltos como revolucionarios, porque fui a una conferencia de Maldacena sobre la conjetura de ADF, ADS-CFT y bueno, explicaban que une por primera vez la ciencia la física relativista de Einstein con la mecánica cuántica a través de la conjetura de Maldacena, que si bien está explicada en términos teóricos a través de matemáticas, el CERN, el acelerador de partículas, que sería la tecnología más avanzada que tenemos como para comprobar todo eso que no se ve, en este caso es para ver cuál es la masa, qué información contienen los agujeros negros. No tiene la capacidad suficiente como para probar ese experimento, pero a través de las matemáticas sí llegaron a resultados exactos de, bueno, con los estudios que sí se pueden hacer. Pero bueno, ahora el CERN está apagado, supuestamente lo van a actualizar, pero de igual manera Maldacena explicaba que para poder comprobar eso se necesitaba tener la masa de un agujero negro que es muy pesado y básicamente no lo podemos hacer en un laboratorio. O sea, por más tecnología revolucionaria que tengamos hoy en día,
se explica a través de las matemáticas, pero no lo podemos comprobar y ver a través del método científico, y pueden pasar muchos años hasta que eso se pueda hacer, si es que se puede hacer, porque la masa de un agujero negro es muy pesado para hacerlo dentro de un laboratorio. Entonces me preguntaba si podríamos llegar a estar frente a un nuevo paradigma con, bueno, la teoría de las cuerdas, la conjetura esta de Maldacena, que es el mundo es holográfico, de poder analizar esta parte de la información que está en los bordes para poder entender qué es lo que está adentro a través de, bueno, de las matemáticas, porque por el momento no podemos llegar a ver, y bueno, ahí también un poco hice como un salto también a la conciencia de que, por ejemplo, el neurofisiólogo Jacobo Grinberg en los 90 estudiaba la conciencia en laboratorios, tenía más de 50 laboratorios estudiando la conciencia y en el 94 desapareció. Y hoy hay algunos científicos que retomaron esos experimentos sobre la conciencia, y si se evalúa la teoría que hizo Jacobo Grinberg sobre la conciencia, que es la teoría sintérgica, hoy en día, en aquel momento no tenían ninguna comprobación científica, pero hoy está la teoría de las cuerdas, esto de Maldacena, que no me sale el nombre, holográfico, em, la interconexión cuántica y demás, que están dentro de la teoría de Jacobo Grinberg, están comprobadas, pero bueno, todavía siguen siendo sin verse, o sea, sin verse en un laboratorio. Entonces es como Bueno, que, bueno, se está como juntando una ciertas ramas de la ciencia, pero todavía no pasó nada, pero quizá, porque por ejemplo la tesis esta de Maldacena, esta conjetura, es lo más citado de los últimos tiempos. No ganó el Nobel, pero ganó todos los otros premios. eh, Ganó todos los premios científicos y es la tesis más citada actualmente. Entonces pienso si quizá de pronto pestañamos y se comprueba algo y estamos frente a un nuevo paradigma en donde pasamos a poder comprobar todo el mundo invisible o todo eso no sé, la conciencia, la fuerza superior que está en los agujeros negros, que fue lo que provocó el Big Bang o lo que fuera, y de pronto pestañamos si estamos en un nuevo paradigma o si estamos muy lejos de eso. Como que bueno, me puse a leer Kuhn y hice todas esas asociaciones y dije, ahí ¿qué onda? hay varios elementos. Yendo a tu pregunta, bueno, claro, ahí tenés bien la diferencia entre conjetura e hipótesis. Si no están las condiciones para validar esa hipótesis, es una conjetura. Eh, yo acá quiero retomar una cosa que dijeron cuando hablaron sobre el telescopio. La invención del telescopio, que nosotros hablamos la clase pasada de ciencia aplicada, y acá en el texto lo van a encontrar, o Klimovsky hablaba de contexto de aplicación, y en el texto este, Carbonell y colaboradores se remiten a la noción de tecnología de Bunge, que es otro epistemólogo argentino, falleció hace unos años también. Eh, y entonces, la aplicación del conocimiento científico genera, ¿no?, justamente avances en el conocimiento científico. La invención del telescopio implica, ¿no?, que en ese momento, ¿no?, Galileo podía ver mucho más allá. Busquen los dibujos de Galileo de Júpiter y compárenlo con las imágenes satelitales actuales. Yo veo reels de Instagram todo el tiempo sobre eso. Es bastante interesante. Júpiter no, perdón, el de los anillos, Saturno. Eh, entonces, el avance en la tecnología tiene repercusiones, ¿no?, también en el alcance del conocimiento científico. Eh, Conjetura e hipótesis, entonces ya lo charlamos. Pero hay otra cuestión, vos introdujiste el tema sobre paradigma, vamos a hablar las próximas clases, la próxima no, la otra, y la noción de Kuhn. Hay inconsistencias dentro de la obra de Kuhn sobre qué es un paradigma.
porque no hay una definición unívoca. Como pasa en todas las grandes obras, Kuhn a veces emplea el término de manera diferente a lo largo del texto. Tendemos a hablar de paradigmas en términos de las disciplinas científicas, ¿no? Hay algunos grandes consensos en el conjunto de la ciencia, pero los paradigmas tienden a ser más disciplinares, ¿no? Claro, por supuesto, y ahí y a esto quería ir, a la distinción entre las ciencias. Nos vamos a tener que saltar esta parte. A la distinción al interior del campo científico. Y después, en todo caso, retomo. Entonces, porque ya, acuérdense, más o menos -10, tomamos lista y tenemos que ir cortando. Entonces, si quisiéramos ponerlo en una secuencia lineal también, que en realidad no es posible, pero en primer lugar tenemos a la epistemología que se ocupa, ¿no?, sobre los criterios de validación de la ciencia. Es decir, distingue entre los discursos científicos, o un discurso que se pretenda científico, si es efectivamente científico, o si corresponde a otro ámbito del conocimiento, sentido común, pensamiento metafísico, la pseudociencia, etc. Ahora, tengamos en cuenta, esto es importante para la clase que viene, la epistemología es una ciencia que surge, o mejor dicho, es una rama de la filosofía que surge entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y si ponemos el surgimiento de la ciencia moderna, tal como la conocemos hoy, en Galileo, en el siglo XV, pensemos que tenemos varios siglos anteriores de desarrollo de la ciencia antes de que existiera la epistemología, ¿no? Esto es importante de tener en cuenta. Entonces, la epistemología estudia las condiciones en las que surge la teoría científica, vamos a ver que las distintas escuelas de epistemología tienen diferentes concepciones sobre qué es a lo que debería abocarse la epistemología, y no todas van a coincidir en esto del estudio de las condiciones de surgimiento de las teorías científicas, pero sí de la validación de las teorías científicas. Acá está la pregunta de por qué le tenemos que creerle a los científicos para el trabajo número 2. Después tenemos la metodología científica, ¿no? La metodología son esos procedimientos que vamos a ver la clase que viene, grandes procedimientos, ¿no?, en términos de la ciencia en general, a partir de los cuales se puede arribar al conocimiento. Es decir, cuáles son los pasos para arribar al conocimiento. Un poco lo vimos en la clase anterior, o lo tienen en el texto de la clase anterior, pero vamos a trabajar las divergencias dentro de las escuelas epistemológicas sobre este punto la clase siguiente. Y después tenemos, digamos, esta idea de tecnología, que no es otra cosa que el contexto de aplicación. A lo que yo quería ir, para ir terminando la clase de hoy, es a la distinción al interior del campo científico. Porque Janina mencionó un montón de disciplinas, y como yo le decía, vamos a ver la idea de paradigma, la vamos a ver más adelante con Kuhn. Pero tenemos que pensar que no todas las ciencias trabajan los mismos recortes de la realidad. Una primera distinción existe entre las ciencias formales y las ciencias fácticas, ¿no? Janina lo mencionó. Las ciencias formales se ocupan de entes ideales abstractos que son más o menos un consenso, ¿no?, con el que trabajamos. La matemática no es un fenómeno empírico. La matemática es un lenguaje formal en el que hemos coincidido los científicos desde hace varios siglos en utilizar, por ejemplo, para medir distancias, que es realmente existente. ¿Qué quiere decir? La distancia de acá a Saturno es un hecho, no un hecho, sino es una dimensión de la realidad.
¿no? O mejor dicho, es una parte de la dimensión natural de la realidad. Lo que no existe es 1.000 millones de años luz. 1.000 millones de años luz es un consenso, ¿no? Para nominar, para mensurar esa distancia. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Mm? Entonces, las ciencias formales, ¿no? Como son la matemática y la lógica, no versan sobre fenómenos realmente existentes. ¿Mm? Trabajan sobre lenguajes, básicamente, o símbolos, que, y esto sí, constituyen sí insumos para las ciencias fácticas, pero no tienen existencia real. Las ciencias fácticas, en cambio, sí se ocupan de procesos, objetos, sucesos que hacen al orden de la realidad en sus dimensiones tanto natural como social, que vimos al principio. Esto es muy importante por lo siguiente, porque yo no sé si está en la presentación. A ver. Porque tienen diferentes criterios de validación. Las ciencias formales no se validan a través de la experimentación, o no se validan a través de la observación ni de la experimentación, porque no hay que observar. Las ciencias formales tienen que cumplir con lo que se llama el requisito de coherencia interna. Quiere decir que los conceptos deben ser unívocos. La suma de 2 más 2 es igual a 4 a lo largo, ¿no?, de todas las teorías de las ciencias formales. No puede una misma teoría albergar, ¿no?, un postulado que sea 2 más 2 es igual a 4 y más adelante 2 más 2 es igual a 5. Quiere decir que las ciencias formales trabajan con las definiciones unívocas de los conceptos y las reglas de inferencia o transformación. Esa suma, esa adición, ¿no?, que para arribar al resultado de 4 hay que sumar 2 unidades a las 2 unidades existentes, es una regla de inferencia, ¿no? También no se puede transformar el 2 en 4 de cualquier manera. Pero bueno, en fin, lo importante es distinguir una vez más a las ciencias formales de las ciencias fácticas. Ahora, las ciencias fácticas que sí versan sobre la realidad, no solamente tienen que cumplir con esos requisitos, ¿no?, con la definición unívoca de sus términos, también tienen que adecuarse a la realidad. Yo no puedo postular una teoría que diga que hoy está soleado. Si veo por la ventana y está nublado y el meteorólogo dice que va a estar nublado de acá al domingo. La correspondencia con la realidad es ese criterio de verdad, ¿no?, sobre el cual a priori yo puedo tener una cierta certeza, ¿no?, pero nunca es una verdad absoluta, una vez más. Ahora, dentro de las ciencias fácticas hay campos muy diferentes porque la realidad, primero, dividimos, como vimos volviendo al principio, dividimos la realidad en dos grandes órdenes. El de las ciencias naturales, el de la realidad natural y el de la realidad social. Y estos dos órdenes, ¿no?, de la realidad, así como los dos campos científicos o tipos de conocimiento a los que arribamos estudiando esa realidad, son muy diferentes en términos ontológicos, en términos de lo que realmente son. Cuando hablamos de ontología, nos referimos a lo que realmente es un fenómeno. Y acá, tengan en cuenta, quiero hacer para terminar el día de hoy una advertencia que a mí no me gusta mucho del texto, que equipara ciencias naturales y ciencias sociales a ciencias duras y ciencias blandas. Para mí, acá hay una diferencia terminológica bastante relevante. Cuando hablamos de ciencias naturales son las que estudian los fenómenos de la dimensión natural de la realidad, y ciencias sociales, la dimensión humana, ¿no?, de la realidad. La distinción entre duras y blandas, en cambio, no tiene que ver con el objeto de estudio,
tiene que ver con la posibilidad de experimentación. En las ciencias naturales es más fácil, a veces, no siempre, pero en general, manipular las variables, ¿no? Yo puedo estudiar, ¿no?, con un microscopio las bacterias, ¿no? Ahora no me acuerdo, ¿cómo es que se llama? En una de estas placas de Petri, puedo generar un microecosistema, ¿no?, para experimentar, por ejemplo, con microorganismos. En las ciencias sociales esto plantea, no solo es más difícil, sino que plantea una dimensión ética bastante relevante. Yo les sugiero que no vamos a charlar sobre esto porque ya no tenemos tiempo, pero tienen en el texto ahí un poquito más desarrollada esta pregunta. Y les sugiero que googleen, en el trabajo práctico número 2 está, les sugiero que googleen el experimento de Milgram. Se los escribo en el chat sobre esta cuestión. A mí me encanta. Y cuando dice que esto está en el texto, ¿en cuál puntualmente se refiere? ¿El de No me acuerdo Carbonelli? ahora, pero Ah, hay un apartado que se llama Dimensión ética de la ciencia dentro del texto. Me refiero a la primera unidad de Carbonelli y colaboradores. ok, ok, gracias. Eh, lo van a tener igual en el trabajo práctico número 2, pero les sugiero, no me acuerdo si era Milgram o Milgram, pero bueno, les sugiero que googleen el experimento de Stanley Milgram. Y la clase que viene lo charlamos. Por lo demás, creo que más o menos estamos. Bueno, entonces, en este sentido, si las ciencias sociales deben estudiar la realidad social de la misma manera que las ciencias naturales estudian la dimensión natural de la realidad, es un punto de debate que vamos a trabajar la semana que viene, no, a partir de la siguiente, sobre todo. Pero que vamos a seguir casi toda la segunda parte de la materia también volviendo a esa cuestión. Voy a cortar ahora, así tomamos lista. Yo no sé si sí una clase. La clase pasada no había nadie después en el Zoom, pero por las dudas vamos a dejarlo en horario.